a él. Vamos a hablar ahora sobre derechos de los niños y lo vamos a hacer con el procurador uruguayo Luis Pedernera, quien es el vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño en las Naciones Unidas. Hay que recordar que el marco normativo de los derechos del niño está plasmado en la Convención de los Derechos del Niño, que fue impulsado y firmado por nuestro ilustre compatriota Javier Pérez de Cuéllar cuando era secretario general de las Naciones Unidas. Y es el tratado sobre derechos humanos con más firmas de países en el mundo. En realidad es todos, menos Estados Unidos, que velan a la aplicación de la pena de muerte, de manera que no han querido firmarlo. Señor Pedernera, buenos días y lo felicito por haber sido usted el primer presidente hispanohablante y el primer presidente de este comité que sesiona en Ginebra, Suiza. Buenos días y bienvenido a RPP. Buen día, un gusto. Muy buenos días, bienvenido. Buen día. Se ha reunido usted ya, me parece, con varias autoridades del Perú y se habrá enterado de que hay algunas tendencias dentro del gobierno y fuera de él para modificar legislación penal respecto de los niños en el Perú. ¿Cuál es el margen de acción para esas modificaciones si queremos seguir respetando este Tratado Internacional sobre Derechos de los Niños? Bueno, Perú acaba de finalizar el examen ante el Comité de Derechos del Niño. Nosotros examinamos en nuestra última sesión de enero a la delegación del Estado peruano que fue a Ginebra a cumplir con lo que mandata la Convención, que es un examen periódico cada 5 años. Y hemos examinado de manera completa la Convención. El comité ha saludado al Estado por algunos avances que ha realizado, pero le ha marcado al Estado su preocupación por tendencias que entran en colisión con los estándares de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay varios en el documento que nosotros acabamos de publicar el 31 de enero en nuestra web oficial. Pero, por ejemplo, uno de los que recién se decía es la baja de la edad de imputabilidad. El comité le ha recomendado de manera firme al Estado peruano que se abstenga de reducir la edad de imputabilidad. Esa palabra hemos usado. Se refiere, claro, a las propuestas que existen en el Congreso para bajar la edad, juzgar a los adolescentes como adultos. ¿Y qué proponen en vez? Porque usted sabrá, como latinoamericano, que asistimos a una ola de criminalidad y de sicariato en particular, en la que lamentablemente hemos visto participando adolescentes e incluso jóvenes de 15 años. ¿Qué es lo que se propone en esos casos? El comité, aparte de examinar a los estados, hacer las recomendaciones, también tiene una función de interpretar la convención. Y la interpretamos a través de observaciones generales. Tenemos una observación general, la número 24, que se llama Derechos del Niño y Justicia Penal Juvenil. Ahí están las orientaciones de lo que los estados deberían realizar para tener un sistema de justicia penal alineado con la Convención de los Derechos del Niño. Primero que todo las respuestas penales tienen que estar basadas en evidencia. Uno no puede generar políticas criminales sin evidencia. Y no hay evidencia que indique que la baja de la edad de imputabilidad es una solución a los problemas de inseguridad. Todo lo contrario. La evidencia indica que cuando los países redujeron la edad de imputabilidad, no les ha ido bien. La espiral de violencia se recrudeció, las cárceles han operado como se conoce en la criminología como escuelas de reproducción del crimen, es decir, han perfeccionado a los adolescentes en la actividad criminal. Por eso las respuestas tienen que ser otras. Nosotros no decimos que los adolescentes no tienen que ser responsabilizados. Sí, han cometido un acto que la ley define como ilegal, pero para eso la respuesta tiene que ser específica. Tiene que ser una respuesta que reconozca que no es un adulto. Y ahí entran en juego un montón de otras cuestiones. Pero los avances que hay en el terreno de la justicia penal juvenil en el mundo indican que las sanciones no privativas de libertad, el trabajo por la reparación del daño son mucho más eficaces y reducen la violencia. ¿Aún ante criminales?
Una cosa es cometer delitos y otra es ser un sicario. Sí. Y lamentablemente lo que hemos descubierto, no es que esté defendiendo que baje la edad de la imputabilidad, pero lo que quiero es ver alternativas. Porque usted habla sobre países virtuosos en esta materia. Y yo quisiera saber qué han hecho. Porque la sensación de muchos peruanos es que hay una especie de impunidad frente a crímenes cometidos por jóvenes adolescentes. Porque las propias organizaciones reclutan justamente menores, los entrenan para ello, para aprovechar de que están protegidos por la ley. Hay dos cuestiones a lo que ustedes plantearon. Primero, se piensa que los niños, los adolescentes, cuando cometen delito, van a hoteles 5 estrellas. Yo invito al público que está mirando a que vaya a un centro de detención de adolescentes a ver si lo que están viviendo es con comodidades de un hotel 5 estrellas o realmente esos sitios. No conozco en América un sitio donde las condiciones de encierro sean dignas, donde allí se trabaje para que ese niño vuelva y pueda ser reintegrado en la sociedad. Es decir, el motivo de la privación de libertad en adolescentes es la educación. Ningún centro de detención en nuestra región cumple con esa condición. Los niños van ahí a ser aguantados con 20, 21, 22 horas de encierro. ¿Eso ustedes creen que contribuye en el trabajo que la Convención plantea debe ser que esos niños vuelvan y puedan ser reintegrados en la sociedad? Entonces, existe un mito en nuestras sociedades de que a esos niños no se los castiga. Por eso yo digo, el día que vayan y vean las condiciones en las que los sometemos, se termina esto de que no es castigo. Es un castigo terrible para personas menores de 18 años. Pensemos en nuestros hijos. Lo otro, ustedes hablaban del crimen organizado. Somos plenamente conscientes. En este momento estamos en proceso de examen de Colombia, hemos terminado el examen a Honduras, a Guatemala, y estamos viendo los tremendos desastres que cometen el reclutamiento por parte de maras o el reclutamiento de niños por parte de grupos criminales en Colombia. Pero esos niños que han cometido crímenes terribles nunca han tenido posibilidades en su vida y lo primero que tienen que ser tratados es como víctimas. ¿Cómo están manejando la situación, cómo se está manejando la situación o qué está haciendo Naciones Unidas? El Salvador acaba de aprobar una ley para enviar precisamente a menores a cárceles de adultos. Usted mencionó las maras, entre otras cosas. Sí, en relación a lo que ha pasado en El Salvador, recientemente hemos publicado un pronunciamiento conjunto de la oficina de UNICEF global, el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Comité de Derechos del Niño, diciendo que ese camino que ha tomado El Salvador no resuelve el problema, lo conduce a mayor violencia porque va a poner... ¿Qué es lo que lo resuelve? Entonces, porque lo que han hecho en El Salvador, una vez más sin defenderlos, es crear pabellones especiales en las cárceles generales, en las cárceles de adultos, para poner a los niños y a los adolescentes en cárceles, digamos, separadas, al interior de la cárcel, en pabellones separados. Bueno, yo estuve hace poquito en El Salvador y no he visto esos pabellones separados todavía. Yo he visto que los niños, los adolescentes, integrantes de pandillas, todavía están en centros en donde las condiciones de vida están muy alejadas de lo que debería ser una reclusión para adolescentes. Yo estoy seguro que si ustedes ven en las condiciones que están, salen azorados porque seguramente de ahí sale un criminal perfeccionado. Entonces nuestra preocupación debería ser qué estamos haciendo para que no vuelva a ocurrir los crímenes que han cometido esos adolescentes en su corta existencia. Tenemos que hacer algo. Nuestra línea no es decirle a los estados no hagan nada. Sí, hay que hacer. Lo que han vivido esos adolescentes, que ha truncado vidas de personas, de familias, debe ser trabajado, pero debe ser trabajado seriamente. El ojo por ojo no sirve, no ayuda. El someterlos a las condiciones que yo les indicaba no ayuda, pero sí es necesario trabajar. Recientemente hemos tenido la precesión con Noruega. Ustedes recuerdan que en Noruega hubo un ataque de un fanático radical. Bueno, miren lo que hizo Noruega con ese adolescente.
obviamente nuestros países no son Noruega, pero deberíamos aspirar a trabajar el delito, la responsabilidad y la reintegración de esos adolescentes que han cometido los crímenes más. Pero también tenemos que mirar cómo en países como Noruega, conocidos por su tradición liberal, está creciendo la extrema derecha racista y xenófoba, justamente por la sensación de que no se hace lo suficiente para proteger a la población frente a casos como ese. De manera que hay que mirar las cosas en su globalidad. Muchísimas gracias, señor Pedernera. Felicitaciones por su papel en el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y muchas gracias por esta visita aquí hasta el Perú, que le ha permitido conversar con las autoridades de acá y hacerse una idea clara de lo que está en evolución en nuestro país. Gracias. Buenos días, gracias. Son las 9:00.